iniciar. Bueno, buenos días a todos. Hoy estamos aquí con María Lobo. María es alumna del grado de Ingeniería Biomédica y también trabaja pues como ponente y como coach en temas de liderazgo, entiendo que también relacionado con emprendimiento. Y María se dio voluntaria pues, para impartir una charla respecto a integridad a raíz de lo que sucedió precisamente con este programa de charlas, ¿no? y de faltas de integridad por parte de algunos alumnos que estaban registrándose en las charlas sin realmente estar asistiendo, ¿no? Probablemente porque no eran conscientes de que efectivamente esto es una falta de integridad y la de las consecuencias que puede tener el cometer faltas de integridad. Entiendo que especialmente los de primero pues todavía sois adultos en formación, ¿vale? Pero el tema de integridad y el tema de que se confíe en ti y crean que eres una persona que va a cumplir y que va a decir la verdad, que va a hacer lo correcto, o sea, que eres una persona íntegra es muy importante y por eso a mí me pareció muy buena idea el tener esta charla que se ofreció María. Así que María, adelante y explícanos por qué es importante el ser una persona íntegra. Bueno, muchas gracias, Abraham. Gracias por este espacio y bueno, por estas charlas, ¿no?, tan interesantes, de tanto valor. Y bueno, bienvenidos a todos los que estáis presentes y a los que escuchéis esta charla en diferido. El objetivo es hacer una introducción sobre lo que es la integridad, ¿no? Voy a ir compartiendo unas diapositivas, ¿no? Y al final de la exposición, si tenéis dudas, preguntas, pues sentiros libres de hacerlas, que estaré encantada de responder desde donde pueda. Y voy a compartir aquí. Vale. Ahí tenemos. Bien. Bueno, el título de la charla, la integridad más allá de un valor, ¿no? ¿Y por qué es tan importante la integridad en el futuro laboral? Elegí esta imagen porque, fijaos, es como una persona que está construyendo un puzzle que encaja perfectamente. Cuando un puzzle encaja, todos hemos tenido la experiencia de hacer un puzzle en algún momento de nuestras vidas y no hay mayor satisfacción que coger una pieza, ¿verdad?, y que encaje bien, encaja justamente en el hueco, ¿no?, que corresponde. Esto es lo que ocurre cuando vamos tomando elecciones en nuestro día a día. Cuando las elecciones son las correctas, como apuntaba Abraham, es decir, la pieza es la necesaria para ese puzzle, esto va contribuyendo a generar un sentimiento cada vez mayor de autoestima, de orgullo, de ganas de colaborar, ¿no?, de armonía, de integridad. Por eso es tan importante la integridad como ir tomando esas decisiones como si de piezas de puzzle se tratara en nuestra vida. Vamos a ir avanzando. ¿Qué es la integridad? La integridad es un estado que nos aporta equilibrio, estabilidad. Esto es lo que acabo de comentar, por eso es tan importante. Es una actitud ante la vida donde la persona es coherente con los valores personales y compartidos con la comunidad a la que pertenece. La integridad se sustenta en valores. Estos valores variarán según el contexto, comunidad o realidad en la que te encuentres. Por ejemplo, el valor de la honestidad o sinceridad, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Fijaos, ¿por qué es tan importante la integridad en el mundo laboral? Porque el mantenerte en equilibrio y estabilidad, una persona estable y equilibrada, es una de las cosas que actualmente ahora las empresas más valoran, incluso a veces por encima de ese currículum académico. Esto es algo que lo están teniendo muy en cuenta en tema de recursos humanos. Aquí apuntábamos por qué es tan importante la integridad en el futuro laboral, porque es la senda a través de la cual llegamos al camino del éxito tanto personal y profesional, porque el éxito no es éxito si no hay un éxito personal, porque el éxito profesional sin ser una persona íntegra o equilibrada o con estabilidad termina cayéndose tarde o temprano. Porque cuando somos íntegros nos sentimos orgullosos y satisfechos con nosotros mismos. Esto va a crear equilibrio y estabilidad en la persona. Y porque la estabilidad y el equilibrio nos lleva a realizar acciones orientadas al perfeccionamiento, la honestidad, la cooperación, lo que nos convierte en personas confiables, garantizándonos así vínculos afectivos y profesionales basados en la confianza. Fijaos, la confianza. Actualmente, en los tiempos en los que estamos,
Si no generamos confianza en nosotros mismos y a nuestro alrededor, es inviable llegar a tener ese éxito personal y profesional, porque somos seres que nos necesitamos los unos a los otros, creando entornos de confianza para evolucionar. Esto es algo muy importante. Bueno, pero ¿cómo puedo empezar a ser íntegro? Pues os voy a explicar aquí un modelo que yo utilizo tanto a nivel personal, ¿no? Como en empresas. Y este modelo se llama equipo interior, equipo interno interior, es Inner Teamwork. Y lo primero, para poder poner en marcha este equipo interior, lo primero de todo es que debemos aprender a tomar en serio aquello de ser sinceros con nosotros mismos pese a que duela. Fijaos lo que acabo de decir. A lo que yo llamo, ¿no? Utilizo una palabra una palabra que es muy graciosa, ¿no? Pero para mí tiene mucho sentido y es hacer ese sincericidio, ¿no? Muchas veces nos cuesta ser sinceros, ¿por qué? Porque duele. Pero madurar no está exento de esas tomas de conciencia que a veces escuecen, ¿no? Fijaos aquí, estoy compartiendo en esta diapositiva ese Inner Teamwork, equipo integral, es lo que nos da esa integridad. ¿De qué está formado ese equipo? Tenemos la identidad, la parte de la realidad, la conciencia y la consciencia, ¿no? Son 4 dimensiones que nos configuran como seres humanos. Vamos a ir describiendo todas esas, cuando estas dimensiones de la realidad, la identidad, la conciencia y la consciencia están entrelazadas, es decir, estoy tomando decisiones en mi realidad desde una identidad íntegra porque actúo con una conciencia por el mayor bien, no solo mío, sino el de todo el equipo. Esas acciones son conscientes y nos va a dar esa fórmula de más que nos lleva a ser íntegros. Vamos a ir avanzando. Para describirlo he utilizado, como estamos bueno, muchos de los que estáis aquí escuchando estáis en ingeniería biomédica, he utilizado términos, utilizando un ejemplo para describir este equipo interior, una analogía con lo que es un sistema informático. Vamos a ver cada parte, cada realidad, identidad, conciencia y consciencia, cada dimensión, vamos a verla haciendo una analogía con un sistema informático. Fijaos, a lo que somos nosotros, a esas dimensiones, las vamos a llamar biotecnología. Nosotros somos una biotecnología y vamos a hacer una analogía con un sistema informático. ¿Qué sería la realidad en nuestra biotecnología? Fijaos, la realidad en nuestra biotecnología es esa parte tangible, física. En nuestro caso sería el cuerpo con todas sus estructuras físicas, químicas, es nuestra parte anatómica. He cogido la dimensión de la realidad, ahí tenéis lo que es ese triangulito, ¿no? de esa pirámide, de ese prototipo, ¿no? Muy sencillito, pero que intenta describir la complejidad del ser humano que realmente somos. Y si nos vamos a la realidad, ¿qué sería la realidad en un ordenador? Tomando como sistema informático un ordenador, ¿a qué equivaldría esa parte tangible física? Pues al hardware, sería el hardware del ordenador. ¿Qué es el hardware? Son todos esos elementos por los cuales entra información y también sale información, como es la pantalla, el ratón, el teclado, la impresora, discos externos. Todo esto sería equivalente a lo que es nuestra parte anatómica. Nuestros oídos, ¿no? Serían comparables, ¿no? con esos altavoces, ¿no? de un ordenador, la pantalla, ¿no? A través de nuestros ojos vemos, ¿no? Esto es una analogía. Seguimos, esto sería una descripción de lo que sería esa dimensión de la realidad, es nuestra parte anatómica. Si continuamos, fijaos, esa parte es la realidad o biotecnología es una parte tangible física, igual que la del hardware, es la parte tangible física del ordenador, que es ese conjunto de dispositivos físicos. Y dentro de esta parte de la realidad nos vamos a centrar especialmente en un componente, utilizándolo como analogía, insisto, en un componente del ordenador que es el hardware, que es la CPU perteneciente al hardware o lo que es el procesador de información. Y en nuestro caso, de nuestra anatomía, lo que equivaldría, haciendo una analogía con lo que es la CPU de un ordenador, sería nuestro cerebro. Luego nuestro cerebro y la CPU de un ordenador serían análogamente procesadores de información. Nuestro cerebro, su trabajo es interpretar las instrucciones de los programas, o sea, de lo que nos contamos, de lo que nos cuentan, ¿no? Cómo yo proceso esa información, cómo la interpreto.
cómo interpreto la realidad, y por otro lado la CPU, su trabajo es interpretar, entre otras funciones, interpretar las instrucciones de un programa informático. Vamos a seguir avanzando para ir conociendo, esa sería la dimensión de la realidad. Vamos ahora a hablar sobre lo que sería la dimensión de la conciencia. Es otra parte que pertenece a nuestra multidimensionalidad de esta biotecnología. Esa parte de la conciencia es la parte intangible, igual que la parte de la realidad es la parte tangible, la conciencia es nuestra parte intangible. De hecho, no sabemos dónde, ¿no? Los científicos están investigando dónde se encuentra, ¿no? No encuentran el lugar donde está la conciencia. Pero la conciencia es intangible. Del mismo modo, si hacemos la analogía con los ordenadores, la conciencia sería esa parte intangible que es el software. ¿Qué es el software de un ordenador? Son el conjunto de componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. Ahí tenemos, ¿no? Lo que es el ordenador, y los software serían todas esas aplicaciones. Tenemos navegadores, ahí está Firefox, Chrome, tenemos una calculadora que es un programa que hace posible el cálculo de cifras, operaciones y otras aplicaciones. Del mismo modo, en nosotros la conciencia sería ese software, la analogía de ese software, que es los programas que utilizamos para hacer funcional mi realidad. Fijaos, los programas, ¿no? Los programas serían esos sistemas de creencias que voy utilizando para tomar decisiones en mi realidad y desde ahí crear una realidad, pues la estamos creando. Con cada creencia desde la cual actuamos, estamos creando nuestra realidad. Continuamos con esta analogía. Otra de las dimensiones que habíamos visto de ese equipo interior era la identidad. ¿Vale? ¿Qué es la identidad si lo utilizamos como analogía con lo que es un ordenador en este caso? La identidad es una parte tangible e intangible. ¿Por qué decimos que la identidad es una parte tangible e intangible en esta biotecnología? Porque es un conjunto de elementos lógicos necesarios para que mi biotecnología pueda realizar las tareas encomendadas. Es decir, mi identidad va a tener unas características que en base a ellas yo voy a actuar en mi realidad. Esa es mi identidad, mi personalidad, que la puedo ir puliendo poco a poco a través de mi software, que sería mi conciencia. Mi conciencia pule a mi identidad, la va haciendo una identidad cada vez más sofisticada. Del mismo modo, la identidad, ¿aquí qué valdría en un ordenador la identidad? Pues es una parte también que es una parte tangible e intangible. Ese sería el firmware, que es uno de los principales puntos de unión entre el hardware de un ordenador y el software. Fijaos, el firmware puede ser calificado tanto como parte del hardware como del software en un dispositivo. Es parte del hardware porque siempre está integrado en la física, en un soporte lógico inalterable. El firmware utiliza una lógica de bajo nivel porque está muy próxima, muy pegada al hardware, lo que es a la estructura física del ordenador. Y por otro lado, no deja de ser un programa informático, por lo que también pertenecería a esa parte de software como componente de un sistema informático. Este programa o software, el firmware de un ordenador, es una porción de código encargada de controlar qué es lo que tiene que hacer el hardware de un dispositivo. Del mismo modo, nuestra identidad es la encargada de controlar qué es lo que tiene que hacer en mi dispositivo, es decir, mi cuerpo, ¿no? Qué tengo que decir, qué tengo que hacer, qué tengo que contestar, cómo me tengo que comportar. Ahí estaría el papel de nuestra identidad. Bien, seguimos avanzando y vamos a explorar. Hemos visto la realidad como una parte de nuestra dimensión, de nuestro equipo interior. Hemos visto la conciencia como una parte de nuestro equipo interior, siempre con esa analogía, con este sistema informático. Hemos visto la identidad como parte de nuestro equipo interior. Y ahora vamos a avanzar hacia un elemento que ahí la analogía con un ordenador no la vamos a poder hacer, por lo menos de momento. Esperemos que no. Y es la consciencia. Bien, es esta última dimensión, ¿no? de ese equipo interior del cual hemos hablado al principio. La consciencia de nuestra biotecnología, ¿qué es la consciencia? Pues la consciencia sería como el programador con integridad. Consciencia es aware. Entonces, es el programador con integridad. Fijaos, un ordenador
hasta el día de hoy no puede realizar la función de ser un programador con integridad desde unos valores humanos. Por eso el ordenador es inconsciente, el ordenador ejecuta exactamente lo que un programador le está introduciendo dentro de los códigos. Sin embargo, nosotros somos, a diferencia, ¿no?, de estos sistemas informáticos, somos una biotecnología altamente sofisticada, muchísimo más que cualquier sistema informático, porque tenemos la capacidad de programarnos a nosotros mismos, de autoprogramarnos. ¿En base a qué? En base a unos valores humanos, como es la integridad, ¿sí?, para generar ese equilibrio y estabilidad que tanto realmente todos buscamos. Y también buscan las personas que nos rodean, ¿no? Todos queremos rodearnos de gente equilibrada, ¿no?, y estable, ¿no? Ya sabemos también lo que es una persona que está en desequilibrio e inestable. No es funcional ni para una familia ni para una empresa. Por eso es tan importante esta parte de consciencia. La consciencia sería el programador con integridad desde esos valores humanos que nos llevan al equilibrio y estabilidad. Seguimos avanzando, por eso he puesto aquí en la parte de la cara de la derecha, en la analogía he tachado, ¿no?, porque el ordenador es inconsciente, por lo menos a día de hoy. Seguimos avanzando. Bueno, pues aquí está la pregunta, una pregunta muy interesante es, ¿por qué no soy íntegro?, ¿no? Porque yo creo que nadie en su sano juicio quiere ser una persona desequilibrada e inestable. O sea, eso es obvio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a veces nos comportamos o tenemos estos comportamientos que no son íntegros? ¿Por qué? Y también, ¿cómo puedo llegar a ser íntegro? Vale, vamos a responder a esta primera pregunta, ¿por qué no soy íntegro? Pues, lógicamente, ¿por qué no soy íntegro? Para responder a esta pregunta, voy a volver a lo que es la dimensión de la realidad. La dimensión de la realidad de nuestra biotecnología era la parte física, la tangible. ¿Recordáis cuando el cuerpo con todas sus estructuras física-químicas, la parte anatómica? Pero me voy a centrar en el cerebro, que era el procesador de información, ¿bien? Que su equivalente, lo vimos, sería esa CPU en un ordenador. Me voy a centrar en el cerebro. ¿Por qué? Porque me interesa. La integridad es una forma de procesamiento de información. Esa es la integridad, es una forma de procesar la información. Y para ello, en el cerebro, vamos a hacer un recorrido, así como rápido, ¿no?, de qué está compuesto nuestro cerebro, las diferentes partes. Fijaos, el cerebro, en un punto, en el número 3, tenemos el cerebro reptiliano, ¿no?, que sería ese cerebro, esa mente subconsciente, que es nuestra parte reactiva. Ahí estamos en el cerebro reptiliano, como su nombre indica, reptiliano viene de reptil, porque reptiliano es la parte nuestra de supervivencia. Por ejemplo, cuando tenemos un accidente, ¿no?, y de repente hacemos una maniobra que nosotros mismos, cuando pasa el accidente, nos quedamos como, wow, ¿de dónde ha salido esa rapidez, esa reacción? Esa reacción ha salido de esa parte, de ese mecanismo que está en la parte reptiliana de nuestro cerebro, llamado cerebelo, que se encarga de las funciones de la supervivencia. Es muy rápido y, ante todo, tiene la función de preservar lo que es la especie humana, preservar tu integridad física. Bien, el cerebro nuestro ha evolucionado y, aparte de tener un cerebro reptiliano, cerebelo, tiene un segundo piso, lo llamo como los 3 pisos, ¿no? Tiene un segundo piso que se llama cerebro límbico, mamífero o emocional. En este cerebro aquí pasamos de siendo es reactivos, ¿verdad? En el cerebro reptiliano somos reactivos, y en el cerebro límbico, que sería el cerebro del mamífero o emocional, sentimos. Ahí está el campo de las emociones. Cuando alguien nos dice algo, sentimos enfado, sentimos tristeza o sentimos alegría, ¿no? El campo de las emociones está controlado en esta parte de nuestro cerebro, el cerebro límbico, mamífero, o también conocido como cerebro emocional. Si seguimos avanzando, al ser una biotecnología tan sofisticada, el ser humano, de momento que conozcamos, es la biotecnología más sofisticada que existe en el planeta Tierra, por lo menos. Si seguimos avanzando, esa sofisticación nos la da este tercer piso, ¿no?, que sería el número 1, que veis ahí en la diapositiva, que es el neocórtex o corteza cerebral, que es el cerebro pensante. ¡Wow! El ser humano tiene capacidad de pensar por sí mismo, ¿no?
Eso es una genialidad, ¿no? Alguien que es capaz de pensar por sí mismo sería como la definición más cercana a un genio, ¿no? Pues esta es la capacidad que nos diferencia del resto de las especies. Ese es el que pasamos de siendo la parte reactiva, a sintiendo la parte emocional, a pensando, que es la parte creativa, la parte de ser ingeniero, ¿no? Un ingeniero, ¿no? Viene de la palabra de ingenio, ¿no? Es aquel capaz de crear, ¿no? A través del neocórtex o corteza cerebral o cerebro pensante. Bien, seguimos. Y ahora aquí os quería... Fijaos que la integridad es una forma de procesar la información. Y decíamos, ¿por qué no somos íntegros? Bueno, aquí tenemos la respuesta. Porque el procesador que utilizamos normalmente es un procesador muchas veces es de supervivencia. No es un procesador evolutivo. ¿Qué es un procesador de supervivencia y qué es un procesador evolutivo? Con esta explicación que hemos hecho de esas tres partes del cerebro. Pues fijaos, un procesador de supervivencia, aquí es el lado derecho de la diapositiva. Si veis, hay una flecha, la primera flecha que parte de abajo, ¿no? Del cerebelo, sería nuestra parte reactiva. Eso va a estar funcionando, nuestro cerebelo, la parte de supervivencia, nuestra parte más subconsciente, va a estar funcionando continuamente, porque gracias a esa parte reptiliana, nuestro cerebro reptiliano cerebelo, el ser humano, pese a que no tiene garras, no tiene el tamaño de un dinosaurio, es el único que ha llegado hasta aquí a día de hoy. Hay muchísimas especies que se han extinguido, pero el ser humano no. Gracias a ese mecanismo tan potente de supervivencia o parte reactiva. Entonces está muy bien, ese mecanismo de supervivencia está muy bien. Pero ¿qué ocurre cuando ese mecanismo de supervivencia no se utiliza para preservar mi integridad física, porque para eso fue concebido? ¿Y qué ocurre cuando lo utilizamos para tomar decisiones donde nuestra integridad física no está en peligro? ¿Qué ocurre? Pues en ese momento estamos no utilizando esa función del neocórtex, ¿no? O cerebro superior, que son las que nos da la capacidad de pensar con claridad y ser creativos o ingenieros o tener ingenio en la vida. Eso es lo que ocurre. Entonces, fijaos, en el lado de la derecha tenemos esa supervivencia. Tenemos el círculo, veis que aparece como un circulito, donde nos quedamos como en un círculo que no tenemos acceso a esta parte del córtex prefrontal, que es lo que veis en color morado. La parte del córtex prefrontal, o lo que vemos en color morado, equivaldría a ese morado de la dimensión de la consciencia. Entonces, cuando actuamos desde el modo supervivencia para tomar decisiones en nuestro día a día, donde no esté en peligro nuestra integridad física, lo que va a ocurrir es que nos convertimos en personas inconscientes. Es decir, no utilizamos esa dimensión de la consciencia, o traducido a un lenguaje más entendible, no estamos utilizando nuestro córtex prefrontal, que es la parte más evolucionada y es desde la cual solo podemos crear nuevas cosas, tener ingenio y desarrollar nuevas capacidades y habilidades que hagan de este mundo y de mi mundo un mundo mejor a todos los niveles. Entonces, fijaos, en la diapositiva de la derecha, en la parte de la derecha, a eso se le denomina secuestro amigdalar. Es cuando nos quedamos en el circuito de cerebro reptiliano, cerebro emocional y mamífero, cerebro reptiliano, cerebro emocional y mamífero, cerebro reptiliano, cerebro emocional y mamífero, o nos quedamos en el primer y segundo piso. Al no subir a la azotea, a ese tercer piso, no tenemos una visión global de los hechos y vamos a responder al otro o responder a la situación en modo ataque o huida. Ataque o huida. Voy a intentar buscar caminos cortos porque siento que estoy en una situación donde peligra mi integridad física, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos comprendiendo un poco, wow, lo que me ha hecho, por ejemplo, en estas charlas, ¿no? Partieron esta idea que tuve de que Abraham le pareció bien que hablara un poco de todo este tema, partió precisamente de poder entendernos primero qué pasa cuando yo no quiero tirar piedras sobre mi propio tejado, por qué tengo estos comportamientos. Y es porque actúo desde ese cerebro reptiliano
Y mamífero, desde la emoción, actuó desde la emoción, conducida por un programa de supervivencia o un procesador o una CPU de supervivencia. Bien, el reto, ¿no? Como ingenieros no solamente de la parte técnica o tecnológica, sino de vuestra propia biotecnología, el reto sería utilizar no solamente la parte de supervivencia cuando vuestra integridad física esté amenazada, sino saber hacer llegar esa información de la emoción al neocórtex o corteza prefrontal para tomar decisiones conscientes. Vale, pues ¿cómo se hace esto? Seguimos. Fijaos, el circuito superior es el que habéis visto en la diapositiva anterior, a la izquierda, y el circuito inferior es el que habéis visto en la diapositiva anterior, el dibujo de la derecha. El circuito superior, que sería eso, es el utilizar la consciencia. Fijaos, ahí intervienen los procesos de pensamiento superior, racional y reflexivo. Paso de ser una persona reactiva cuando estoy en circuito inferior a una persona reflexiva cuando estoy en circuito superior. Este circuito superior hace posible la atención, la flexibilidad, porque a veces cuando nos ponemos muy cabezones estamos en modo secuestro amigdalar o circuito inferior. Tenemos esa flexibilidad de respuesta y sentido de integración de la autoconciencia. Es decir, escuchamos a esa vocecita, ¿no? La voz de la conciencia de, vale, muy bien, está bien que quiera sacar esta carrera, está bien que quiera, pero ¿a qué precio nos la vamos a jugar si hacemos esto, ¿no? Porque sabemos que no está permitido, ¿no? el hacer una falsificación de una charla por la obtención de un crédito. Puede salir muy caro, ¿no? Esta acción. Esa parte reflexiva, que se llama consciencia, utilizar el lóbulo frontal, el neocórtex, es la que vamos a tener que practicar mucho en nuestro día a día. Es decir, ir más despacio a la hora de tomar decisiones, porque si no, las van a ser dirigidas por un procesador en supervivencia, que quiere terminar la carrera al precio que sea y como sea y al coste que sea. Y si esto lo llevamos a otros niveles, no solamente el estudio de una carrera, sino las relaciones sentimentales. Quiero tener una pareja al precio que sea. Bueno, pues te puedes encontrar con que igual la elección no ha sido muy adecuada, ¿no? O quiero tener un trabajo al precio que sea y comienzo a mentir a mis compañeros. Bueno, pues esa estrategia tampoco va a apoyar un éxito personal y profesional a la larga. Eso se va a caer siempre. Bien, ¿por qué? Porque el circuito inferior o la parte reactiva es un mecanismo que ha sido concebido para mantener tu integridad física cuando esté en peligro, no para tomar decisiones en el día a día. En el circuito inferior, ¿qué ocurre cuando estamos en ese circuito inferior? Conlleva el colapso de los procesos mentales superiores y deja a la persona a merced de las emociones perturbadoras, las reacciones impulsivas, las respuestas rígidas y repetitivas y la falta de introspección y de consideración por el punto de vista de otra persona, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos atacados, ¿por qué? Porque estamos en ese secuestro amigdalar o estamos utilizando un procesador de supervivencia simplemente para hablar de un tema con alguien donde no está en juego la vida de ninguno de los dos. ¿Veis? Bien, muy importante qué tipo de procesador estamos utilizando en nuestro día a día. Fijaos, cuando estamos dentro, hay una parte, lo primero que ocurre, ¿no? Hay una serie de fases, ¿no? Y es cuando yo estoy transitando una experiencia del tipo que sea, cuando tengo contacto con alguien, hablo con alguien, lo primero que va a pasar es una fase que se llama activación. Esta fase de activación está provocada por los eventos externos, ¿no? Algo que me dice alguien, ¿no? Alguien me dice, qué mala cara tienes hoy, ¿no, María? Eso es algo externo, ¿no? Que me viene. Entonces, lo primero que va a suceder es que esa fase va a entrar, esa fase de activación. O bien puede ser que yo me mire en el espejo y diga, qué mala cara tienes hoy, María. Eso es un proceso interno, un evento interno. Esto lo que va a iniciar es ese proceso de circuito inferior, es decir, mi sistema de supervivencia o cerebelo o cerebro reptiliano se va a poner en guardia automáticamente, se está activando. Por eso esa fase de activación siempre se va a producir porque no podemos luchar contra nuestro sistema de supervivencia.
Luego, ¿qué va a pasar? Pasamos a una fase de transición. El cambio desde el modo de procesamiento superior e integrado a las profundidades del circuito inferior. Esa transición va a ser cuando yo proceso el cambio desde el modo de procesamiento superior e integrado a las profundidades del circuito inferior. Esa transición es la parada que vamos a tener que darnos para tomar conciencia de lo que estoy sintiendo en ese momento, con ese comentario de esa persona. Estoy sintiendo una emoción de no valgo, estoy sintiendo una emoción de no me lo merezco, para luego pasar a esa inmersión, que es tercera fase, la permanencia en el circuito inferior. Los procesos superiores de introspección, armonización y visión mental quedan en suspenso, hay una inmersión, me quedo como en la emoción, todavía no puedo pensar con claridad porque la emoción ya se ha detonado. Y luego la última fase va a ser esa de recuperación, el proceso de reactivación de los procesos integradores de los circuitos superiores, donde en la fase de recuperación existen muchas posibilidades de retornar al circuito inferior, ¿no? La fase de recuperación es una fase en la que me estoy dando ese espacio, estoy introduciendo la dimensión de la conciencia. Espera, este comentario que acabo de hacer está apoyando mi equilibrio y mi estabilidad. Este comentario que ha hecho esta persona y la interpretación, porque mi procesador lo que hace es interpretar la información que me está dando el otro. Es un sistema de interpretación. Esta interpretación que estoy haciendo acerca del comentario que me ha hecho el otro está apoyando mi equilibrio y mi estabilidad, ¿no? Eso sería introducir la consciencia. Bien, y quería terminar un poco la charla, ¿no? Con esta frase. Fijaos, es nuestra actitud y no nuestra aptitud, ¿no? Que serían las habilidades, ¿no? que tengo, lo que nos da nuestra altitud. Entonces, si yo quiero ir más allá, ¿no? Si yo quiero ir a la excelencia, ¿no? Como insisto, todos tenemos ese anhelo, ¿no? de esa excelencia, ¿no? De ser cada vez más excelentes, tanto profesional como personalmente, vamos a tener que tener muy en cuenta desde qué tipo de procesamiento, de procesador, qué tipo de procesador estoy utilizando, si es el adecuado o no, para lo que la experiencia me está brindando, ¿no? Esta experiencia requiere tanta potencia que requiere un sistema de supervivencia, o puedo activar ese lóbulo frontal, esa consciencia, ¿no? Bueno, María, vamos a poner las cosas en contexto y vamos a hacer una reflexión para tomar una estrategia que sea lo mejor para mí y para todos, ¿no? Muy bien, pues esta sería la exposición. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Muchas gracias, María, por la exposición. Como siempre, si queréis preguntar algo o no necesariamente, porque dado el tipo de charla que es, yo creo que no tiene que ser una pregunta, puede ser una reflexión o un comentario, ¿vale? Pero también, por supuesto, preguntas. Entonces, si queréis preguntar algo, escribidlo en el chat. Has dicho una cosa hacia el principio de la charla que a mí me tocó bastante la fibra, y es el tema de ser sincero con uno mismo. ¿Vale? Yo creo que por norma general la persona a la que más mentimos y engañamos es a nosotros mismos. ¿Vale? Siempre nuestro córtex es muy inteligente y encuentra formas de justificar cualquier decisión que a lo mejor la tomó el cerebro reptiliano. Pero luego buscamos una forma de decir, sí, pero bueno, es que se lo merece. Es que todo el mundo lo hace. Es que una vez tampoco pasa nada, ¿no? O sea, realmente fue el impulso del cerebro reptiliano el que nos hizo actuar y luego pronto nos salva el córtex, nuestra conciencia, y nos busca la excusa, ¿vale? Que hace que sea justificable y ya estamos tranquilos porque tenemos un motivo para haberlo hecho y es un buen motivo desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, hay que aprender a no engañarse a uno mismo. No sé si quieres comentar tú algo al respecto, porque esto entra más bien dentro de la reflexión más que pregunta. Sí. Pues Abraham, es una reflexión muy rica, ¿no? La que estás haciendo, porque efectivamente, fíjate que lo que tenemos, lo que nos diferencia del resto de los animales, precisamente es ese neocórtex, ¿no? Esa capacidad, ¿no? de reflexionar, pero la hemos utilizado para justificar un estado de supervivencia. Y esto es muy interesante, o un estado de comodidad,
Pues muchas veces es comodidad. Todos sabemos que la evolución requiere de un estado de incomodidad. No es cómodo aprender álgebra, no es cómodo aprender cálculo, no es cómodo aprender programación, no es cómodo. Pero ¿qué ocurre? También estás llevando a tu cerebro a una forma de ver las cosas que no está acostumbrado y eso es evolución. Del mismo modo, no es cómodo relacionarme desde una forma diferente con los demás. Muchas veces voy a tener que ponerme mis propios límites, autolimitarme. No es cómodo, igual que poner límites a un niño, ¿no? Los que tenéis familia. Pero si no lo haces, al final esa persona no evoluciona, no madura. No es un ser evolucionado, maduro. No está preparado para este mundo. Tienes que tener mucho equilibrio y estabilidad y sobre todo en los tiempos en los que estamos y los tiempos hacia los que vamos, que cada vez van a ser más inestables, donde vamos a tener que apoyarnos mucho en una estabilidad y equilibrio interno. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna reflexión o algún comentario? Es también, bueno, dando un poquito, siguiendo con esta línea, es fija, esta frase tan famosa que hemos escuchado muchos, ¿no? Sobre todo los que hemos recibido a lo mejor una formación más religiosa, ¿no? O ética, ¿no? Ética religiosa. La verdad os hará libres, ¿no? Esta frase apunta de alguna forma a lo mismo. Si soy sincero conmigo mismo y digo, guau, pues es que es más cómodo copiar que aprendérmelo, ¿no? Pues esa toma de conciencia me va a llevar a hacer elecciones cada vez más. Bueno, si quiero evolucionar, la comodidad no es una buena compañera en todos los sentidos. En general, yo creo que parte del proceso de hacerse adulto y de madurar es aprender a ser más sincero con uno mismo. Claro, son sincericidios, ¿sí? Efectivamente, sincericidios, porque al principio sobre todo es como tienen que sentir, ¿no? O sea, siempre estamos sobre todo cuando uno es joven, de yo soy perfecto y tengo un buen motivo para hacer todo lo que hago y llega el momento de ir empezando a afrontar la realidad y ver que todos tenemos márgenes de mejora. Claro. Y esos márgenes de mejora también, Abraham, son esas, fijaos, hablamos de ingeniería, ser ingeniero de uno mismo es ir a ese perfeccionamiento que es infinito, ¿no? Hacia una personalidad cada vez más excelente. Es una creación, una nueva creación. Por eso hablamos de sincericidio, damos jaque mate a una personalidad más primitiva, que es esa reptiliana, ¿no? Más reactiva. Hay que dar ese jaque mate para llevarle a niveles de relaciones diferentes. Bueno, pues si no hay más comentarios, yo simplemente el agradecerte esta charla, ¿vale? Espero que le haya sido resultado interesante a la gente y espero que los que no la han visto en directo la vean en diferido, ¿vale? Porque creo que puede hacer reflexionar especialmente a los que estuvieron involucrados en el tema, pues sobre lo que hicieron, ¿vale? Entonces, muchas gracias por tu ofrecimiento, María, y gracias por tu tiempo y por habernos dado esta charla. Pues muchísimas gracias a vosotros y gracias a todos. Muchas gracias, Abraham. Gracias, enhorabuena por estos espacios. Te están agradeciendo ahí en el chat también. Muchas gracias. Bueno, voy a detener la grabación.